Hola, hola, bendiciones del Dios Altísimo a cada uno de vosotros, pueblo triunfense, pueblos aledaños, ustedes que pueden apreciar en cualquier rincón del mundo mediante este medio de comunicación. Bien, vamos a entonar no una melodía, sino una enseñanza. Una enseñanza, un mensaje que Papito Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Aquel que tenga oído, oiga. Pero antes de entrar en el segmento, vamos a pedir la dirección del Dios Altísimo. Papito Dios, alabamos su nombre, le damos la bienvenida, Papito Dios. Oh Señor, Dios Altísimo, Creador del cielo, de la tierra y todo lo existente. Oh Dios soberano, en el dulce nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien lo hemos considerado en cada una de nuestras vidas por haber muerto en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna. Y cuando lo aceptamos voluntariamente como nuestro Señor y Salvador, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestra falta, nuestra necesidad del Dios verdadero. Señor mi Dios, en ese nombre, sobre todo nombre, clamamos a usted y le damos lugar a su Santo Espíritu para que tome, Señor mi Dios, con esa autoridad como le corresponde, como lo dejó diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Os me voy, pero os dejo al Espíritu Santo. Él es el que os guiará de aquí en adelante. En ese nombre de Jesucristo amado, le damos lugar al Espíritu Santo para que sea enseñando, para que sea consolando, para que sea libertando. En el dulce nombre de Jesucristo amado, le damos la bienvenida, Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios, para que nos enseñe su palabra en este momento. Padre, sea su palabra más cortante, Señor mi Dios, que toda espada de dos filos, que penetre, Señor mi Dios, hasta los tuétanos de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús damos gracias, Padre, porque su palabra es la que cura, la que sana, la que liberta, Señor mi Dios. En el nombre de Jesús le damos gracias, Padre, porque su palabra va a ser compartida. Gracias, Señor amado. Bien, mis amados, estamos nosotros de una manera, puede decirse mundial, en la mayoría de las regiones de este planeta Tierra. Tal vez en algunas no, que se celebre lo que se está celebrando en este tiempo, en este mes de febrero, ya que posiblemente pueda ser de una manera general en algunas naciones, o de pronto en algunas fechas, en otras, o tal vez en ninguna de las fechas se pueda celebrar lo que es la festividad correspondiente al amor y a la amistad. Que en sí no vamos a enfocar los inicios de este festejo, pero sí vamos a coger, a considerar en sí el propósito del mismo, el concepto de aquello. Yo pregunto una incógnita, mis amados. Es importante y es maravilloso poder corresponder a quien nos atiende con cariño, con respeto, con amor, etc. Pero ahí viene la incógnita. ¿Será fácil? ¿Será maravilloso, entre comillas, poder amar al que nos desprecia, al que nos hace la vida imposible, hombre, mujer, etcétera? ¿Que será igual lo mismo? ¿Será fácil poder dar la mano a aquel que realmente es considerado nuestro enemigo, y no porque lo hayamos buscado, sino porque en realidad el diablo lo ha cogido y busca justamente el diablo a aquellas personas que están vacías de Dios? Son la presa más fácil de él para poder hacer la vida imposible a aquellos que están en el sector de la paz o en el buen caminar.
Aunque no siempre las personas que estén en el buen camino, que no sean ladrones, que no sean marihuaneros, que no sean, etcétera, etcétera, porque ese es el mal camino, no significa que esté bien con Dios. Recuerde, no las obras que usted haga no le salvan ante Dios. Por eso es que Dios está a cada momento, mientras haya oportunidad de vida, mientras haya personas que le sirvan. Ahí va la diferencia, no todos le servimos a Dios. Puede creer usted en Dios, pero usted puede solamente estar así, a una pequeña distancia y no tan cerquita. Por eso es que hay que hacer la diferencia, pero no para hacernos a un lado, sino más bien para considerar el llamado que Dios sigue lanzando a usted, a cada uno de aquellos que faltan de venir a su rebaño. Sigue la incógnita, la pregunta: ¿usted sería capaz? ¿Aprenderá a hacerlo por voluntad propia, de amar a su enemigo? ¿De aquel que realmente le hace la vida imposible o le insulta porque le da la gana? ¿Le daría buena cara? Ese es el llamado de Dios. Ese es el consejo de Dios. Dios dice que hay que amar aún hasta sus enemigos. Y es ahí cuando Dios nos da su enseñanza. Hay una parte que fue en tiempos de antes de Jesucristo, en la vida de una persona que de pronto usted lo ha escuchado, ya sabe de por demás o de por de menos, o no sabe nada. De un hombre, de un profeta, que fue considerado por Dios para que vaya a una tierra cerquita de Israel, llamada Nínive, que en sí era un sector, una tierra bastante abundante, bastante próspera en muchas cosas, pero así también como prosperaba en lo material, también abundaba en la maldad. La mayoría de aquellas personas se dedicaban al robo, se dedicaban al maltrato de personas que estaban en buen caminar. Esas personas, la mayoría de aquellas personas de ese sector llamado Nínive, cercana a Israel, que en la actualidad extiende justamente su apariencia es de ruinas, porque ya no es habitada por gente, solamente está el sector de las ruinas y de que algún día existió esa ciudad. Este hombre, este profeta, hijo de Dios, siervo de Dios, del Dios Altísimo, fue considerado por él para que vaya y le diga a Nínive, a las personas, a todos los moradores de aquella ciudad, que se arrepientan, porque dentro de 40 días Dios iba a destruir a todos los moradores de esa tierra. Y aquel varón llamado Jonás no quería ir a Nínive. Él escuchó el mensaje, pero hizo oídos sordos en un momento dado. Y lo hizo porque no quería irle a predicar la palabra del Dios viviente, lo que Dios le había mandado a decir a esas personas. Porque es que ya Dios estaba cansado de la maldad que se había crecido, se había acrecentado. Y Dios escogió a ese varón, no para hablarle de amor, sino que para que ella se arrepientan de su maldad, porque Dios ya iba a cortarles la vida. Y este varón no lo quiso hacer, no renegó directamente con Dios, no le dijo: Señor, yo no voy. Simplemente en silencio él cogió una nave marítima, el cual el rumbo era para Tarsis, cercano a la región de España. Estaba a una diferencia de 4.000 kilómetros de Nínive. Y este varón comenzó a coger
a coger y a hacer el uso de comprar su boleto y subirse a esa nave para irse a Tarsis. Él desobedeció a Dios. Desobedeció la voz de Dios para irles a predicar como se le está haciendo ahora. De la voz de Dios a decirle arrepiéntanse de su maldad. Porque es que como ahora también sucedió en la antigüedad, Dios está cansado de la maldad y la desobediencia de la humanidad, de su frialdad, de que cojan y simplemente escojan ustedes a un Dios para servir cuando solo hay uno. Solo hay uno. Pero el ser humano hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y eso es desobediencia ante el Dios Altísimo. Por eso es que Dios siempre, así como es ese fuego de amor, también es ese fuego consumidor. Ese fuego consumidor no lo da hasta no llamar la atención a aquel que la necesita, para que deje su mal camino en esta vida que solo Dios se la presta. Usted no es dueño, no es dueña de su propia vida. Usted tiene que rendirle cuentas al Dios que se la presta. Este varón, al considerar por su propia opinión, simplemente sabe por qué no quiso hacerlo, porque esa gente era capaz de matarlo a él mismo al momento de hablar de parte de Dios, porque ellos no creían en Dios, tenían cada uno sus propios dioses, e incluso aquella ciudad, su nombre se deriva a una diosa. Por eso es que se llama Nínive, justamente porque adoraban a una diosa. Y cuando Dios alcanzó a ver como el principio de la creación de Adán y Eva, cuando Dios les hizo la notificación de que no hicieran lo que ellos terminaron haciendo, también Dios lo hizo a un lado, pero no lo destruyó. Y Dios todo lo observa desde afuera y dentro de su corazón. ¿Quién se puede esconder del Dios Altísimo? Nadie. Nadie. Aunque se llame ateo, usted no se esconde del Dios Altísimo. Igual tendrá que rendir cuentas ante aquel que le presta la vida. Este varón, al momento de subirse a aquella embarcación, en el momento de andar en el mar, en ese camino, llegó un momento dado en que el mar se embraveció. El Dios Todopoderoso llega un momento así como usted coge un aparato como este o más pequeño, lo puede coger y agitar y hacer lo que quiere. Dios también puede mover las olas del mar. Dios también puede permitir que se embravezca, y eso es lo que pasó. Ese mar se embraveció y los marineros y el capitán de aquella embarcación se asustaron de tal manera que decían: pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el mar comienza a tener esta altivez? Y llegará un momento dado en que el capitán, con los pocos tripulantes que había ahí, había uno, aquel que mencioné antes, que es Jonás. Y ese hombre Jonás no le pareció extraño que el mar se embraveciera. Simplemente cogió, se fue al sótano o bodega de aquella embarcación a dormir. Y el capitán comenzó a ver y a caminar por la embarcación hasta llegar en el lugar que se encontraba este varón. Y le dijo: oye, dormilón, ¿qué no estás viendo cómo nos estamos navegando aquí en esta embarcación? Ya mismo nos morimos, ya mismo se volca y tú sigues solamente descansando, durmiendo. Y este varón le respondió:
entre tantas cosas que le contó, le terminó diciendo: esto es a causa mía. Yo conozco al Dios que sirvo. Esta es a causa mía. Por causa mía el mar está bravo. ¿Pero qué hiciste? Y le comentó lo que acabé de relatarles. Esto no es un cuento, no es una farándula, es parte de la vida real. Es parte de la historia que puede estarse repitiendo en su vida, en nuestra nación. Cuando se habla de la maldad de aquellos seres que vivían en aquella nación, también nos estamos acercando en cada sector de nuestra residencia con personas que también están lejos de Dios. Y ya saben de quién están más cerca, que no es necesario ni importante mencionarlo. Toda persona que no está cerca del Dios Altísimo está cerca del mismo demonio. Y no es para asustarlos, sino para revelarlo, para que usted aprenda a tener el sentido del verdadero camino a seguir. Y no simplemente, no, yo no le sirvo a Dios porque todavía no quiero, no me siento preparado, más después. No tenemos que ponerle condiciones a Dios para entregarle nuestra vida. Es importante, así como usted decide en su propia vida lo que quiere hacer cada día, es importante considerar con voluntad propia, con sinceridad, con buena estabilidad, el servicio al Dios Altísimo que se lo merece. Y no tenemos que darle miseria de nuestra vida a Dios. Este hombre llegó un momento dado que al comenzar a relatarle lo que usted puede leer en el libro de Jonás, antes de Miqueas, en sus 4 capítulos, y en resumen se lo estoy declarando o redactando, usted lo puede confirmar en la lectura bíblica si así lo considera. Este hombre, al momento de decirle a aquel capitán, el capitán comenzó a decirle: entonces clama a tu Dios, porque nosotros acá tenemos nuestros dioses, pero no nos escuchan. Es que es lógico. Usted puede tener su Dios, su diosa, quiera como llamarle, pero es que Dios es el Dios Altísimo. Por eso Él se declara Dios con mayúscula, de dioses con minúscula. Si usted adora, es idólatra de un dios y una diosa, usted simplemente está acogiendo un favor de alguien que usted le puso, le puede dar poder usted mismo, en su mente, en su corazón, con buenos sentimientos, pero no es un servidor del Dios Altísimo. Usted tiene que enterarse o considerar que eso se llama idolatría. Todo lo que está fuera del Dios Altísimo se llama idolatría y Dios la condena. Dios no tiene por qué sumarse a uno de tantos dioses que usted quiera adorar, o a su favorito o favorita. Dios no se considera uno más, Él es el único. Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, Él no vino a decir: yo adoro a esto. No, Él vino a dar a conocer a su Padre. A su Padre. Solo se escogió madre aquí en la tierra, pero en el cielo no la hay. Dios es un Dios completo. Nuestra mente puede ser empobrecida y turbia. Por eso es que Dios es el que justamente dice que tenemos que venir al camino de la luz para esclarecernos. El relato de aquella historia continúa de esta manera cuando este hombre, Jonás, le dice: ¿saben qué? La solución a este problema es que ustedes me lancen a la mar. Pero ¿cómo? Dice aquel capitán y aquellos marineros. Es que no podemos asesinarte.
es que es la única solución. Yo soy el causante de este problema. Láncenme al mar, no tengan miedo. Yo estoy huyendo de la voz de Dios y yo puedo traerles más problemas. Es que por eso mismo el nombre de Jonás significa paloma, fíjense. Jonás en hebreo. Pero también nadie le quiso en ese momento, no sé, desconozco si en la actualidad alguien le haya puesto a alguien, valga la redundancia, el nombre de Jonás. Porque se elevó desde ese momento que traería mala suerte. Esos dos componentes en aquel significado de aquel nombre. Y temerosos, tanto el capitán como los tripulantes, los marineros de aquella embarcación, comenzaron a seguir aquel mando de Jonás, aquella voz. Te vamos a lanzar, pero Señor, comenzaron ellos a cambiar su mentalidad. Es que el propósito de Dios, al permitir que ese mal llegue en ese momento para asustarlos, también llegó con el propósito de que aquellos tripulantes de aquella embarcación reconocieran al Dios verdadero. Ellos reconocieron que estaban adorando a otros dioses, pero cambiaron su mentalidad por la situación que estaban viviendo en la actualidad, en ese momento. Y ellos comenzaron a dar tributo, honor, comenzaron a dar la verdadera adoración al Dios verdadero. Cuando Jonás dijo, yo sirvo al Dios creador del cielo, de la tierra y todo lo existente, mientras que ustedes sirven a esos dioses que han creado por ustedes mismos. Ahí Dios lo comenzó a utilizar y aprovechó Dios ese momento para que también llegue la salvación a aquellas gentes de aquella embarcación. Y ellos hicieron lo que les mandó Jonás. Obedecieron su voz y decían, Señor, perdónanos porque no queremos ser esos asesinos de esta vida inocente, pero vamos a hacer esto porque si no morimos todos. Y lo lanzaron al mar. Dentro de ese episodio de Jonás, también llegó en el segundo capítulo, comenzó con la oración de Jonás. Señor, dentro del mar sentí que ya me ahogaba, pero también reconocí que te fallaba porque desobedecí tu voz. Mas sin embargo no dejaste que muera hasta cumplir el propósito de tu mando con obediencia y humildad. Llegó en ese momento cuando aquel pez grande, titulado ya la ballena, porque ese era el pez que se da a conocer, que comenzó y abrió su boca para que pueda ser entrado por ahí mismo aquel varón llamado Jonás. Según el relato bíblico, ese varón dentro del pez, del estómago, del vientre del pez o de la ballena, él no hizo otra cosa que orar y clamar. Parece algo como una farándula, un dibujo animado, poderlo mencionar de esta manera, pero es algo real. Es algo real, algo que Dios lo utilizó, porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere, y cuando Él lo hace bien hecho. Ese mismo pez, después de 3 días en donde se permaneció este varón llamado Jonás, 3 días, 3 noches, en plena oración, porque es que cuando estamos en oración, Dios nos prepara aún más todavía. Este varón, de seguro, ni siquiera había tenido el deseo de ir a predicar porque no se comunicó con Dios.
Y cuando usted no está en esa comunicación permanente con Dios, usted es frío, usted es inerte. Pero cuando usted está en esa comunicación permanente con el Dios Altísimo, usted tiene ánimo. Usted comienza a tener un pensamiento más positivo para seguir adelante. Cuán importante es la situación y la condición en que cada uno se encuentre, aún para poder obedecerle a Dios. Este profeta fue lanzado después de esos días a la misma ciudad donde Dios lo mandó desde el principio, aquella ciudad de Nínive. Este varón comenzó a alzar su voz y decir: de parte de Dios les digo que se arrepientan, que Dios los va a destruir dentro de 40 días. Es que no es fácil comenzar a decir un mensaje como ese, porque la gente se burla, la gente hace cháchara, así como se hizo en el tiempo de Noé, cuando Dios mandó el diluvio. Y es que Dios también advirtió cuando hace poco tiempo, hace pocos años que se mandó ese terremoto, también Dios advirtió y no todos obedecieron y mucha gente pereció. Es que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y no se va a descansar de decir la misma frase: arrepiéntanse. Busquen del Dios Altísimo, dejen la idolatría, dejen el mal camino, dejen la arrogancia, dejen de darle la miseria de su vida a Dios. Es una miseria que de pronto usted le brinda. Dele lo mejor de su vida a Dios. No le dé lo último. Dios quiere verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Este varón, después de haber dicho lo que Dios le mandó, él se fue a una distancia más allá y comenzó a sentarse a decir: ya, Señor, cumplí. Voy a esperar aquí los 40 días para ver si destruyes a esta nación. Tú me mandaste a decir esto, yo voy a esperar aquí. Y el Señor no solamente estaba controlando los corazones de las personas que habían oído la voz de Dios mediante aquel varón, de aquel instrumento, sino que también lo estaba analizando al mismo profeta. Es que aquellos ninivitas eran enemigos de los israelitas. Por eso es que este varón no quería darles el mensaje de la predicación. Eran muy celosos y en la actualidad algunos todavía lo siguen siendo, porque ellos se consideran el pueblo de Dios y son el pueblo de Dios. Pero por misericordia de Dios, todos, Dios no hace ninguna excepción de nadie. Todos somos considerados por Dios para ser salvos, excepto aquel que no le quiera recibir. Y por último, al momento, hágase de cuenta que aquí está Jonás esperando la destrucción durante esos 40 días de aquellos ninivitas. En los últimos días llegó un momento dado en que aquí estaba Jonás y había sol y él estaba así desamparado porque no tenía cómo cubrirse. Dios hizo que naciera una matita en la cual le diera sombra, una matita justamente como que fuera como una plantita de higo, hágale de cuenta de eso. Y llegó un momento dado en que él se sentía contento porque ya él tenía esa consideración con Dios y sabía que Dios le proveía de lo necesario.
Y él se sentía contento con aquella sombra de aquella mata. Pero al día siguiente, durante la noche, Dios también permitió que le entrara a esa mata un gusano para que la destruyera. Y llegó un momento dado en que Dios bendiga, Dios le llamó la atención a Jonás y le dice: ¿por qué te enojas? ¿Por qué tú te enojas? ¿Por qué te enojas cuando yo te digo que vayas a predicar la palabra a aquellas personas insensatas? Aquellas personas también necesitan misericordia. Yo los considero como niños porque no saben nada. Y yo quiero darles también este espacio de misericordia. Mi amor también abarca a aquellos. Y entendió aquel varón llamado Jonás que Dios sí es ese Dios misericordioso. Y no simplemente se detalla a una sola persona. Bien, mis amados, el mensaje desarrollado es basado en el arrepentimiento verdadero. Dios hizo a un lado aquella advertencia para aquella nación y le dio un tiempo. Y aquellos ninivitas no dudaron en arrepentirse para no ser destruidos. Esas personas fueron salvas. Y el mismo episodio es en la actualidad. Dios no descansará de utilizar a sus miembros útiles en mandar el mismo mensaje de arrepentimiento de corazón, de buscar del verdadero Dios. Damos por terminada esta explicación bíblica basada en el libro de Jonás, en sus 4 capítulos y en el resumen de la enseñanza edificativa. Si a ti te falta acercarte a Dios, reconciliarte con Él, aceptarlo como tu Señor, como tu Salvador, no dudes en hacerlo. No pierdas más tu tiempo. Deja de equivocarte adorando a dioses en donde no está la verdadera adoración. Adora al verdadero Dios, Padre, Hijo y Santo Espíritu. Gracias le damos a Dios en este momento por su enseñanza edificativa. Papito Dios, gracias le damos por esta exhortación, edificación y consolación. Gracias porque su palabra nunca retornará vacía. Bendiga a todo aquel que tenga oído. Y sea, Padre amado, que cada corazón que aún esté endurecido encarnándose, que su palabra nunca retorne vacía y pueda profundizarse, Señor mi Dios, enseñando el verdadero camino de vida. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.